El tema que nos convoca lo hemos llamado Job, lectura del sufrimiento en tiempos de pandemia. Así lo hemos señalado, teniendo un punto de referencia que es el libro de Job en la Biblia. Es una novela de tipo sapiencial y de la que le hablaré en un momentito. Pero cuando empezó toda esta pandemia y cuando empezó todas estas circunstancias fuertes en el mundo del COVID-19, pues se fueron generando crisis de distinta manera, se fueron forjando ruinas, quiebras de empresas grandes y pequeñas, fue una zozobra generalizada, el sufrimiento creció en todos los aspectos. O sea, ahí además se evidenciaron una cantidad de problemas que ya estaban en las empresas y que ya estaban en las familias, que ya estaban en las iglesias, y las circunstancias de cuarentenas por la pandemia las evidenciaron, afloraron, generando muchos más daños. Algunas cosas estaban allí, latentes, pero tarde o temprano se hicieron presentes. Y al respecto, la Pontificia Comisión para la Vida nos dice: el COVID-19, que es el nombre de la crisis global pandémica, con diferentes facetas y manifestaciones, ha aumentado el problema. Nadie se ha podido librar de ella. La pandemia nos ha hecho a todos igualmente vulnerables, todos igualmente expuestos. Así que podemos pensar en esta clave, y la clave es esta: todo ser humano sufre y todo ser humano muere. Por tanto, esa experiencia es universal. Todo ser humano sufre y todo ser humano muere. De esa no nos libramos nunca, nadie, es universal y todos estamos expuestos. Por tanto, acercarnos nosotros a una novela de tipo sapiencial, y por ahí va la idea de esta reflexión, tomar el libro de Job como una novela que es una novela, no es un cuento, eso no pasó exactamente así, es de tipo sapiencial, se escribió durante muchos siglos, el libro de Job se escribió primero el capítulo 1, el 2 y luego el 42, y por el camino fueron metiendo todos los demás capítulos, o sea, 39 capítulos que fueron rellenando poco a poco. La primera parte fue más o menos del siglo VIII antes de Cristo, esa fue el capítulo 1, 2 y 42, la parte final, y la segunda parte de los otros capítulos fueron realizados aproximadamente hacia el siglo V antes de Cristo, de los capítulos 3 al 31, y al final del siglo V el resto de capítulos del 32 al 37, y se fue haciendo poco a poco. No fue un libro que se hiciera así nomás. Ni siquiera la fuente es propia. El libro de Job no es de fuente propia del pueblo de Israel. Se conocía desde antes la historia de lo que se llama el Job babilónico, un hombre que sufre y que acude al dios Marduk para que le libre de su sufrimiento, mostrando pues que el tema del sufrimiento del inocente es un tema también importante, universal, y que implica a muchas personas. Escuche bien, señalé el sufrimiento del inocente. Ese sufrimiento del inocente se va a revelar a lo largo de 42 capítulos en esta novela de Job, que va a desarrollar toda una serie de elementos. O sea, como novela hay drama, hay muertes, hay pérdidas, hay discusiones, hay peleas y hay desenlace, inclusive un desenlace forzado, pero desenlace, como que la novela se alargó tanto y no encontraron cómo solucionar el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es por qué un hombre inocente sufre como si fuera un hombre pecador. Porque de fondo se encuentra toda una idea de un Dios retributivo. Escuche bien, ese punto es clave. Un Dios retributivo. Retributivo es que Dios bendice a los buenos y Dios castiga a los malos. Entonces Dios bendice a los buenos con muchos hijos, mucha riqueza, muchas posesiones, muchos años y muy buena salud. Y así estaba Job, como lo describe en el capítulo 1. Así estaba.
Pero Dios maldice mandando enfermedad, muerte temprana, esterilidad, pobreza o miseria, y así se presentaba. Entonces, si Job es tan buen hombre, ¿por qué está sufriendo como si fuera un pecador? En últimas, el juicio ni siquiera va a ser a Job, sino a Dios. Dios, porque envía sufrimiento. Y es una imagen de fondo de un Dios retributivo. Tal vez en la actualidad también nos podemos encontrar con esas circunstancias. En la actualidad también, en medio de esta pandemia, surgió muchas hipótesis por un lado y por otro, que Dios había mandado esa pandemia, que Dios estaba cansado de tanto pecado en el mundo y por eso mandaba esto como si fuera un castigo. Esas circunstancias se presentaron, escuché muchas de ellas, otras las leí y decía, pues esa es la imagen del Dios de la retribución. No así del Dios de Jesucristo, no así el Dios de Jesucristo. Sin embargo, para poder avanzar, quiero señalar un elemento clave, y es acercarnos al sufrimiento de Job. Ya presenté una introducción, presenté la novela, ahora quiero acercarme al sufrimiento de Job. Es como un elemento clave. El capítulo 1 y el capítulo 2 de Job nos presentan 7 pérdidas, 7 pérdidas. O sea, este hombre vivía bien, tenía muchas ovejas, 3,000, tenía muchos camellos, tenía 500 yuntas de bueyes, tenía 1,000 asnos, o sea, estaba muy bien ubicado, tenía muchísimos criados, era un hombre que podría decirse próspero, todo lo tenía. Sin embargo, en el primer día, según nos muestra el capítulo 1, versículo 13 al 19, en el primer día vienen las noticias. Aparece un mensajero que le dice que todos sus bueyes y todos sus asnos fueron robados y sus criados asesinados. Luego va a aparecer un segundo mensajero que afirma que todas sus ovejas y además los pastores fueron devorados por el fuego. Viene un tercer mensajero que les habla, que le dice a Job que unos caldeos bien organizados se llevaron los camellos y se llevaron a los cuidadores de los camellos. Hasta ahí ha perdido su riqueza, hasta ahí ha perdido riquezas. Así que viene un duelo tremendo porque va a empezar a tener un cambio drástico en el estilo de vida. Y al final del primer día, al atardecer del primer día, llega un cuarto mensajero que le dice que la casa donde estaban sus hijos se desplomó y mató a sus 10 hijos. Tenía 7 varones y 3 mujeres. Un hombre supremamente próspero, con 7 varones y 3 mujeres, y se le murieron los 10. Si a una persona que se le muera un hijo es tan doloroso, ¿qué tanto dolor será perder todos sus 10 hijos? Si uno duele hasta el alma en un dolor en que no se puede describir adecuadamente, ¿cómo sería este hombre? Que en el primer día pierde todo su ganado mayor y menor, todos los criados y a sus hijos y la casa que se cayó. Podríamos decir así rápidamente 4 grandes pérdidas el primer día. El segundo día aumenta la crisis ya en el capítulo 2. Y en ese capítulo 2 nos va a describir que pierde la salud y al perder la salud le da como una especie de cancha o de sarna. No es claro cómo se describe, lo cierto es que dice que tenía que rascarse con un pedazo de teja. Eso debe ser terrible. Así que perdió la salud. Quinta pérdida, perdió la salud. Sexta pérdida, perdió el matrimonio, se le acabó el matrimonio. La esposa se acerca a él y la esposa le dice, muérete. Ya le dice, maldice a Dios y muérete. O sea, se le acabó todo. Y el séptimo pérdida, séptimo sufrimiento, va a ser la pérdida del prestigio. Todo el prestigio que tenía de hombre grande, poderoso, con una imagen impresionante, con un reconocimiento, se fue al piso. Termina vestido en forma de penitencia, con vestido áspero,
echándose ceniza en la cabeza. 3 amigos vienen a consolarlo y sin embargo se quedan callados 7 días con él, se sientan con él, 7 días en silencio. 7 pérdidas. Perder los camellos y perder las yuntas de bueyes con los asnos, perder las ovejas, perder a sus hijos, perder la salud, perder su matrimonio y perder su prestigio. Ahí nos podemos dar cuenta una acumulación impresionante de sufrimiento, una acumulación sorprendente, donde la razón humana no alcanza a entender ese misterio hoy. Y la dificultad del lenguaje humano de poder expresar ese sufrimiento, esa dificultad del lenguaje humano. O sea, el sufrimiento aquí abre la posibilidad a pensarse como un fracaso, una vida de fracaso, porque el sufrimiento revela la vulnerabilidad de la condición humana. Esa vulnerabilidad es inevitable. Se siente vulnerable, se siente frágil, se siente en una pobreza terrible. Es una experiencia de mal, de destrucción, como señala Vallès Botey, y genera un daño cada vez más grande. Aquí podemos dar una diferencia. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El Papa Juan Pablo II escribió una encíclica llamada Sentido cristiano del sufrimiento humano. En ese sentido cristiano del sufrimiento humano, o en latín que se cita Salvifici Doloris, desde el comienzo señala, el dolor es somático, el dolor se da en el cuerpo, es somático, y el sufrimiento se da en la mente, es la interpretación que hago al dolor. Este hombre sufre dolor por su cuerpo, por la enfermedad que tiene, pero además todo el dolor de todas las pérdidas y súmele el sufrimiento que tiene al interpretar todas las pérdidas como un castigo divino. Una situación terrible. Misma situación que hemos vivido durante estos casi 2 años de pandemia por el COVID-19, donde hemos tenido muchas pérdidas de seres queridos. Además de las pérdidas por enfermedades en distintas circunstancias, vienen las pérdidas por COVID-19, lo que genera un daño muy grande. Más todos los que nos infectamos y sufrimos esa infección y tuvimos que padecer los síntomas del COVID de una manera fuerte y grande. Yo también. Ya estoy vacunado, también. Así que, y también tuve pérdida de seres queridos, 2 tíos cercanos, y uno bien cercano vivía al lado de mi casa, así que bien cercano. Y otras personas, amigas muy queridas, muy cercanas, muy cercanos, algunos que han sido profesores míos, de los sacerdotes jesuitas de la Universidad Javeriana. Y el dolor más grande es no poder ir a acompañar, no estar en las exequias, no acompañar a los familiares. Eso aumenta el dolor porque no hay ritos de cierre. Entonces vienen todas las dificultades en una deficiente elaboración del duelo. Así que el duelo se va elaborando con deficiencia y se generan complicaciones grandes. Quiero pasar un elemento más. Un elemento más, el consuelo que no consuela. Ese es otro elemento, el consuelo que no consuela. Aparecen una serie de personajes tratando de consolar a Job, pero es un consuelo que queda vacío. Son palabras huecas, son palabras que no llegan, que no tocan. Empezando por la esposa. En el capítulo 2 de Job, la esposa no tiene una palabra de consuelo. La palabra que le dice es, maldice a Dios y muérete. El capítulo 2, versículo 9. Maldice a Dios y muérete. Y además le dice, es que tú perseveras en tu integridad. ¿Te ha servido de algo tu integridad? Tanto que dices, tanto que haces, qué tan íntegro y cómo te ha ido con tu integridad. Duro. Es un consuelo que no consuela. Luego aparecen los 3 amigos. Esos 3 amigos con unos nombres bien curiosos, Elifaz de Temán,
Bidbal de Suach y Sofar de Naamat. Ellos van a aparecer en el capítulo 2 al final, pero capítulo 3 hasta el 16, hablándole con palabras que no consuelan. Son palabras que buscan defender la imagen de Dios y acusar a Job. Si te está pasando eso, bien merecido lo tenías. Algún pecado oculto tienes. Dios te está cobrando lo que está pasando. Entonces es una imagen de un Dios castigador, una imagen de un Dios que está queriendo destruir al ser humano, una imagen de Dios con un carácter vengativo, que no obedece a la realidad, que después le van a cobrar a ellos y Dios va a estar contra esos amigos, contra Elifaz, contra Bidbal y contra Sofar, y le van a decir, ustedes hablaron mal de Dios. Recuerden, es un consuelo que no consuela. Son esas palabras que a veces se escuchan que no llegan al corazón, que no tocan a la persona, que no consuelan, que no llenan el vacío, que tal vez abracen el cuerpo, pero no abrazan el alma. Tal vez dicen cosas, pero no logra el consuelo, el ánimo. ¿Cuántas veces en esas circunstancias de sufrimiento y de muerte por seres queridos, de duelos que hemos tenido, nos dicen palabras y uno a veces piensa, ojalá fuera cierto? Disculpen, hablo de algo personal. Mi papá ya murió hace unos años y 11 meses después murió mi mamá. 11 meses, dije, entre la muerte de mi papá y la muerte de mi mamá, ocurrieron otros 4 duelos más. Tuve 4 duelos, 4 pérdidas más. Sí, me tocaron 6. A Job fueron 7 en 2 días, no, a mí fueron 6 en un año. Doloroso y difícil, donde uno se siente así de chiquitico, pero donde las palabras que le dan no siempre consuelan, no siempre ayudan. Así que palabras que no consuelan, la de la esposa, la de los 3 amigos, y luego traen a alguien, un especialista, un joven que llama Eliú, en los capítulos 32 al 37. Eliú, llaman al especialista, traigamos a alguien que le hable a Job de lo que está pasando. Y viene este joven Eliú con una elucubración teológica, una presentación de Dios magnífica, pero nada cercano a la realidad. Una imagen de Dios allá arriba, allá, suponiendo que Dios está allá arriba. Entonces, de esa imagen de Dios allá lejos del ser humano, grande, omnipotente, magnífico, pero lejano del ser humano, y todo lo que pasa es culpa de Job. Así que no consuela, porque son discursos muy bien elaborados, con una teoría magnífica, pero muy lejanos de la realidad del sufrimiento. Esos consuelos que no consuelan. Y otro elemento más, consuelo que sí consuela. Entonces, el consuelo que sobrepasa toda expectativa. A donde quiero llegar es el capítulo 42, pero quiero señalarles que Job se lanza contra Dios y ya se quejó contra Dios y ahí sí se le acabó la paciencia y algo así como si en términos coloquiales Job dijera, bueno Dios, ¿qué te pasa conmigo? ¿Por qué ¿Qué te pasó? ¿Qué te hice? ¿En qué fallé? O sea, ya, esto ya lleva mucho tiempo y no salgo de esto. Explícame, Dios. Así, explícame, Dios. Se vale hablarle a Dios así, se vale. ¿Por qué? Porque Dios responde. Se vale enojarse con Dios, porque Dios va a responder, no siempre de la manera que queremos, pero siempre responde. Entonces viene el consuelo que consuela. Y aparece entonces en escena Dios hablando. Y Dios empieza a señalarle varias cosas. Dios habla desde la tormenta, capítulo 38, versículo 1. Dios habla desde su realidad de creador. Y después de 2 largos discursos quedan claros 2 elementos importantes. Un elemento es que Dios es grande, es el creador, es el dueño de todo. Dios es el poderoso y como es el dueño, el poderoso, el grande, puede hacer con su creación lo que le plazca. Y lo segundo es que Dios se manifiesta con un consuelo
que sobrepasa toda expectativa, que va mucho más allá, un Dios liberador, que es capaz de acercarse a Job, de escucharlo y de liberarlo. Y toda la clave está en función de liberar a Job de la circunstancia que se encuentra para restaurarlo, de descubrir cuál es la causa del sufrimiento. Y la causa del sufrimiento no es Dios. Dios no se deja meter en el banquillo de los acusados. Dios no se deja meter allí a que lo acusen y que él tenga que dar explicaciones de por qué hace lo que hace. Pero a través de lo que va señalando, por un lado, Dios es el creador, Él es el que tiene el poder de todo. Segundo, Dios que libera, que está atento a la necesidad de la persona. Así que lo que tiene que hacer la persona es descubrir la causa del sufrimiento. Hay un libro de Carlos Vallés, jesuita, un libro sencillo que se llama ¿Por qué sufro cuando sufro? Y después de todas las descripciones y elementos de señalar por qué sufro cuando sufro, pregunta interesante. Al final, en la última hoja, retoma el título del libro y señala, porque quiero. Suena raro. ¿Por qué sufro cuando sufro? Porque quiero. Porque se va a descubrir que la causa del sufrimiento son los apegos. Cuantos más apegos tenemos, más sufrimos al perderlos. Si tienes un apego a la imagen que proyectas, tienes un apego al prestigio que tienes y alguien te toca ese prestigio, dice algo en contra tuyo, te duele, sufres. Te tocaron un apego. O sea, cada vez que sufras, revisa, ¿qué apego me tocaron? ¿Qué apego me tocaron? Cuando hablé de esos duelos que yo tuve, uno de esos duelos fue que en la maestría en teología me devolvieron la tesis. Mi asesor de tesis me llega un día diciéndole, el segundo lector te devolvió la tesis, que te conoce a ti, que tú puedes hacer algo muchísimo mejor, así que vuélvela a hacer. Eso fue un duelo, porque ¿cómo si yo soy Manuel Tenjo? Yo soy profesor, yo soy misionero, soy formador. La maestría me fue supremamente bien en todos los créditos, supremamente bien, notas superiores altas. ¿Cómo que con la tesis me la devuelven? El dolor fue el prestigio, me dolió, me lo tocaron. Y viene la muerte de mi papá, o sea, súmele dos. Sin embargo, la muerte de mi papá fue la fuerza para sacar adelante la tesis y graduarme. Y en la tesis ya, y sustentada y todo, volví a sacar una excelente calificación. Eso es para chicanear. Pero bueno, entremos al asunto. Causa del sufrimiento, querer cambiar a los demás. Cuando tú quieres cambiar a los demás y no lo logras, sufres. Así que suelta eso, suéltalo. Toma hoy la decisión, renuncio al deseo de querer cambiar a los demás. ¿Cuántos apegos tienes? Porque tienes que cuidar todos esos apegos. Pero esos apegos se deben, apegos, asimientos, arandelas, donde nos asimos y nos aferramos a ellos, se deben a una inseguridad que hay dentro de nosotros y queremos llenar esa inseguridad con tantas cosas. Se han visto esos programas de acumuladores compulsivos, se dan cuenta que son acumuladores compulsivos porque han tenido algún tipo de pérdida o algunas pérdidas y no han sabido tratarlas, elaborar su duelo, hacer el acompañamiento correspondiente, llegar a la aceptación. Entonces acumulan y acumulan y acumulan y acumulan. Revisa tú cuántas cosas acumulas. Algunas son físicas, otras pueden ser psicológicas, pero pueden acumular. La causa del sufrimiento, apegos, deseo de cambiar a los demás, deseo de que no hayan estas injusticias, o sea, cambiemos a los demás, deseo de permanecer en nuestra zona de confort, o sea, que los demás me acepten como yo soy, pero yo no quiero aceptar a los demás como son. Revísalos. Y llegamos por fin al capítulo 42, que es donde queremos llegar. Al capítulo 42 de Job, que es el tema
que nos compete, que es el sentidos del sufrimiento, sentidos. El capítulo 42 nos va a mostrar distintos sentidos del sufrimiento. No hay uno solo, hay varios. Entonces, vamos a mirarlos. Mi recomendación, lee algún día de tu vida Job, el capítulo 42. Lo demás es toda la trama de la novela, pero la clave está en el desenlace de la novela. Y el desenlace te ofrece a ti 4 sentidos del sufrimiento. Hago un paréntesis. En la totalidad de la Biblia he encontrado 20 sentidos del sufrimiento. En la totalidad he encontrado 20, especialmente cuando desarrollo el curso de Salmos y Sapienciales. Hay una lectura transversal del sufrimiento en la vida del hombre y ahí desarrollamos 20 sentidos del sufrimiento. De uno de ellos, del sentido redentor en Jesús, ya se ha hecho una publicación en Teológica Javeriana, y de este que estoy presentando hoy, de los sentidos del sufrimiento en el libro de Job, se ha hecho otra publicación en México, en otra revista mexicana. Entonces, ahí hemos trabajado en el tema desde hace muchos años. De hecho, desde que estudié la teología, el pregrado en teología, hubo un seminario sobre el sufrimiento en la vida del hombre y me encantó no sufrir, sino aprender. Y de ahí para adelante trabajé. Vamos. 4 sentidos del sufrimiento en el libro de Job, en el capítulo 42. Primer sentido del sufrimiento. Sufrimos sufrimiento para fortalecer el encuentro personal con Dios. Para fortalecer el encuentro personal con Dios. Job dice, solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos y me retracto. Solo de oídas te conocía. Efectivamente, a veces como que el sufrimiento tiene un sentido pedagógico. Ese sufrimiento puede tener ese sentido pedagógico, espiritual, que permite el encuentro personal con Dios. Desafortunadamente no nos gusta, pero a veces personas que sufren, en medio del sufrimiento, se encuentran con Dios. En medio del sufrimiento descubren el rostro paterno de Dios. Como que han hecho tantos intentos, tantos ensayos, tantas búsquedas, y al final dicen, bueno, lo único que me queda es Dios, veamos a ver si esto funciona. Así lo decimos, veamos a ver si esto funciona, como si esto fuera una cosa y no una persona llamada Jesucristo. Pero así lo decimos, en medio del sufrimiento, esta es la última. Veamos a ver, me invitaron a este retiro espiritual allá de Uniminuto, a ver si esto sirve. Me invitaron a este encuentro o a esta jornada misional, a ver si esto me ayuda. Voy a hablar con el capellán allá de Uniminuto, a ver si me colabora con eso, porque ya no doy más. Entonces, en medio de ese sufrimiento, Job tiene ese encuentro personal con Dios y ya tiene un sentido. Sí, desafortunadamente algunos han tenido que sufrir para encontrarse con Dios, otros no. No es requisito, afortunadamente no es requisito. Segundo sentido, para mejorar la relación con Dios. El primer sentido era para tener ese encuentro con Dios. El segundo, para mejorar la relación con Dios. Y Job dice, me doy cuenta que tú lo puedes todo, que eres capaz de cualquier proyecto. Sí, hablé sin pensar de maravillas que me superan. Hasta el momento, el capítulo 1 nos presenta a Job cumpliendo ritos. Él cumple ritos, pero no tiene un encuentro personal con Dios y no hay una relación de intimidad con Dios. Solamente cumple ritos, nada más. Como hacer una novena, como hacer la oración, como salir de la casa y echarse la bendición, como ir de vez en cuando a la Eucaristía, algo así. Cumple ritos, pero no fortalece su encuentro con Dios. Así que el segundo sentido es para fortalecer el encuentro personal con Dios.
quiero terminar contando la parte de mis duelos personales, esos 6. Al final de ellos yo en la capilla, llegué a la capilla de la emisora Minuto de Dios, ahí estaba abierto, entonces entré, hice una oración y tomé una decisión fundamental. Y mi decisión fue: decido quedarme contigo. No importa lo que me pase, no importa lo que tenga que vivir. Hoy decido quedarme contigo. Sé que van a venir cosas mucho más duras, pero no me voy a soltar. Frase que repito por lo menos una vez a la semana, para que no se me olvide: decido quedarme con Dios. La reflexión final ahí al respecto es que perdí absolutamente todo, hasta la vergüenza. Todo lo perdí hasta la vergüenza. Llegué a la casa arruinado, totalmente arruinado. Llegué a la casa de mis padres arrimado, a empezar de nuevo y con la confianza de que si solo me apego a Dios, me agarro a Él, me aferro a Él, será lo único a lo que me apego, todo lo demás se restituirá. Y así pasó, bendito sea Dios, así pasó. Terminé la maestría en teología, entré a trabajar aquí a Uniminuto y ha sido una gran bendición estar aquí en Uniminuto. Y de ahí han sido bendición tras bendición. Mi esposa, volver a reconstruir todo, ha sido maravilloso. ¿Por qué? Segundo, porque hay que fortalecer la relación con Dios. Tenía una relación con Dios, pero no estaba fortalecida. Tercer sentido del sufrimiento, o tercer ¿para qué? Para interceder por los amigos y darle un sentido redentor. Allí en los versículos 8 y versículo 10 nos lo va a presentar de esta manera. ¿Da? Job tiene que hacer un sacrificio por sus amigos, porque sus amigos han hablado mal de Dios, entonces él tiene que interceder a favor de sus amigos por no haber hablado bien, como el siervo Job, ahora tiene que interceder por los amigos. Este sentido de cómo en medio del sufrimiento, cuando lo que se necesita es que oren por mí, que me levanten, y ahora resulta que, tercer sentido, el sufrimiento puede tener productividad. El sufrimiento puede ser productivo. Eso es una cosa rara, pues porque cuando vemos en la televisión, en distintos comerciales, nos llega por el YouTube, nos llega por YouTube, nos llega por Facebook, por distintas redes. Usted tome esto para que sea fuerte, tome esto para que sea joven. O sea, todo lo que aleje del sufrimiento, y ahora resulta que el sufrimiento puede ser productivo. Suena raro, ¿no les parece? Job tiene que hacer que su sufrimiento tenga un sentido redentor. Redentor significa que un inocente ocupa el lugar del condenado. También se llama sufrimiento vicario. Vicario significa el que hace las veces de. Redentor es un inocente que ocupa el lugar del condenado. Job tiene que tomar todo ese sufrimiento que tiene, ofrecerlo a Dios como un sacrificio para que Dios lo devuelva en bendición hacia sus hijos, hacia sus amigos, hacia sus amigos. Repito, tomar todo el sufrimiento, ofrecerlo a Dios como si fuera un sacrificio para que Dios lo devuelva en bendición hacia sus amigos. Y en ese sentido también tiene un fruto de solidaridad con otros que también sufren. Obviamente tú lo puedes hacer. Tú tomas tus sufrimientos, en una oración dices: Señor, te ofrezco estos sufrimientos para que tú lo devuelvas en bendición hacia otras personas. No es en sentido egoísta, no es para que tú me sanes, es para que lo devuelvas en bendición hacia mis hijos, hacia mi esposa, hacia las vocaciones sacerdotales y religiosas, hacia mi jefe, Señor. Oye, que jefe, no te pido que lo cambies, no. Déjalo así como es, pobrecito, debe sufrir mucho, pero dale un trabajo mejor. Así se va para otro lado, dale un trabajo mejor. ¿Qué tal es con el jefe? Sufro menos, le doy sentido redentor al sufrimiento. Muy bien. Cuarto sentido, para valorar las bendiciones nuevas.
Cuarto sentido, para valorar las bendiciones nuevas. Es sorprendente, ya del versículo 11 hasta el 17, hasta el final del capítulo 42, a Job se le presenta allí toda una experiencia. Dice en el versículo 12, Yahvé bendijo la nueva situación de Job mucho más que la anterior, que la antigua, y pone varios ejemplos. Pero todo empezó con algo pequeñito. Sus amigos y familiares hicieron una reunión y le regalaron un anillo de oro o una moneda de plata. Le regalaron eso, un anillo de oro o una moneda de plata. Tal vez para alguien que tuvo un emporio tan grande como el de Job, él diría, pero a mí ¿para qué me sirve un anillo de oro? A mí ¿para qué me sirve una moneda de plata? A mí ¿para qué me sirven esos pesos que me están dando? Eso no sirve para nada. Yo lo que necesito es mucha plata para poder recuperar todo. Job valora esa pequeña bendición, un anillo de oro, una moneda de plata, valora esa pequeña bendición y la capitaliza y la trabaja. Al final termina teniendo de nuevo 7 hijos, 3 hijas, o sea, se restaura su hogar, se restauran sus familiares, su familia, llega a vivir 140 años, se restaura su salud, llega a tener el doble de camellos, el doble de bueyes, el doble de ovejas, el doble de asnos, o sea, supera la riqueza mucho más que la anterior. Así que, ¿para qué sufre? Para valorar las nuevas bendiciones, para valorar las nuevas bendiciones, para que se dé cuenta, esta nueva bendición que recibo no es simplemente fruto de mi esfuerzo, de mi trabajo, sino que también es una bendición de Dios. No solamente para mí, sino también solidaridad para otros. Mi riqueza no es solamente para mí, mi riqueza es para compartir con otras personas. No es una riqueza en sentido egoísta, sino una riqueza en sentido solidario. ¿Cómo ayudo? ¿Cómo colaboro? ¿Cómo sirvo? 4 sentidos del sufrimiento. 4. Para tener un encuentro con Dios, para fortalecer el encuentro con Dios, para darle un sentido redentor y para valorar las nuevas bendiciones. 4 sentidos del sufrimiento que vemos allí en Job 42 y que muy bien pueden servir en la actualidad. Vamos a las conclusiones entonces. Conclusiones. Descifrar el enigma del sufrimiento genera el conocimiento del misterio de Dios y de la solidaridad que origina una nueva manera de vivir en sociedad. El libro de Job, durante 42 capítulos, 41 capítulos, nos sumergió en el drama del sufrimiento, pero al capítulo 42 llega ofreciéndonos no un porqué del sufrimiento, sino un para qué. El por qué lo tiene que encontrar cada uno. Y les señalé un por qué, porque te llenas de apegos, porque te aferras a muchas cosas, personas, experiencias negativas. Hay quien le gusta sufrir, hay quien dice, yo he sufrido en la vida. ¿Cómo he sufrido en la vida? Si viera. Acumula sufrimientos y se apega a ellos tal vez para dar lástima, yo no sé. Pero el asunto es que aquí la primera conclusión es que no se nos devela el origen del sufrimiento, sino que cada uno lo tiene que descubrir, y lo que se devela es los sentidos que puede tener el sufrimiento, el para qué, el cómo. Algo que puede ser dañino, destructivo, se puede convertir entonces en una posibilidad de productividad. Hacer el sufrimiento algo productivo. 4 sentidos. Al mismo tiempo, cuando se descubre el misterio del hombre, también se descubre el misterio de Dios. Y cuando se descubre el misterio de Dios, también se descubre el misterio del hombre. Es recíproco, no se pueden negar. Ir descubriendo el misterio del hombre me ayuda a descubrir el misterio de Dios. Ese misterio que siempre es sorprendente, que es atractivo, que es una pregunta siempre abierta,
ese misterio, como el ser humano, que es un misterio, es sorprendente, es atractivo, es una pregunta siempre abierta y por tanto tiene su dinámica y su dialéctica que siempre tiene una sorpresa para nosotros. Así que se rompe, no se rompe totalmente con la retribución, pero sí se ofrecen sentidos del sufrimiento. Otra conclusión, el camino de la fe en Dios no excluye las crisis existenciales. El camino de la fe en Dios no excluye las crisis existenciales. Eso no significa que porque una persona sea creyente no sufre, que porque una persona es creyente no se enferma. No, eso no lo excluye. Tenemos cuerpo humano, participamos de esta realidad humana y aquí nos encontramos en esta vida humana. Lo que permite es descubrir mucho más de sí mismo, descubrirme a mí. Por eso Job dice, es que hablo de cosas que no entendía, por eso me retracto y me arrepiento, echado en el polvo y la ceniza. Así lo dice en el capítulo 42. Así que siempre vamos a tener esas experiencias negativas, duras, fuertes. Hay una conclusión dura. Parece que algunos prefieren seguir los consejos de los amigos de Job. Así que hay que tomar una decisión. ¿A quién escucho? ¿A quién escucho? Puede seguir los consejos de los amigos de Job que deforman la imagen de Dios, que terminan acusando y buscando culpables, y especialmente el culpable es Job, y termina sumergiendo en relaciones de víctima-victimario. En medio del sufrimiento a veces se cae en ese tipo de relaciones de víctima-victimario, es decir, relaciones de codependencia. Y en esas relaciones de codependencia, a veces al escuchar a algunas personas, uno ve que en la sola conversación, en las pocas frases que dice, pasa de héroe a víctima, héroe, víctima. Entonces soy víctima de alguien, pero a veces soy héroe. Es que yo he tenido que luchar, he sacado a mis hijos adelante, he trabajado duro y eso que no me han colaborado porque el otro para lo que sirve. Entonces miren cómo habla de héroe, pero me ha tocado sola porque el otro para lo que sirve, víctima. Soy víctima del otro. Así que es necesario saber a quién se escucha. Job tuvo que tomar la decisión de escuchar a Dios, de escuchar la manera como Dios actúa y tuvo que empezar a descubrir a Dios en la creación en primer lugar y después en la historia. Dios en la creación y Dios en la historia que habla y que viene a consolar desde esos dos caminos. Obviamente tenemos además la Sagrada Escritura y tenemos la oración y tenemos la Eucaristía y Dios nos habla de distintas maneras, pero aquí en este relato, en esta novela, Dios habla a través de la creación y Dios habla a través de la historia, de los hechos, de lo que ocurre. Job tiene que aprender a escuchar a Dios, ya no solo recitar oraciones, sino escuchar a Dios. Una conclusión más. La experiencia del sufrimiento conduce a que la criatura se encuentre con su creador en una relación de intimidad mucho más allá del tiempo, mucho más allá del tiempo, y eso implica una mirada de esperanza. Y surge entonces otro fruto del sufrimiento, que es la mirada de la esperanza. La esperanza que nos lleva a nosotros a tener una mirada mucho más lejana, mucho más grande y que dinamiza nuestra existencia. Porque la esperanza, como señala Not, la esperanza es querer vivir en el futuro, algo que ya se experimentó en el pasado, pero que es mucho más grande, mejor, corregido. Así queremos vivirlo. En medio de los sufrimientos hay una clave que a mí me ha servido mucho, y la clave es esta: déjate sorprender por Dios. En esos sufrimientos que también se llaman el silencio de Dios, hay un elemento clave. Déjate sorprender por Dios. Dios tiene una sorpresa en medio de esos sufrimientos. Déjate sorprender por Dios. ¿Qué hay allí? ¿Qué tenemos de fondo? ¿Qué podemos desarrollar? ¿Hasta dónde podemos llegar?
He aquí lo que queríamos señalar en nuestro tema de hoy, lectura del sufrimiento en tiempos de pandemia a partir del libro de Job. Les agradezco esta oportunidad de haber podido compartir esta relectura del libro de Job y poder hacer una aplicación en estos tiempos de pandemia. Muchísimas gracias, muy amables, y agradecemos al Padre Nelson, el Padre Nelson Torifio, que nos ha acompañado y que nos ha ayudado también en este camino. Así que muchas gracias, Padre Nelson. ¿Preguntas, comentarios, inquietudes?